Shalom, familia sefardí. Hoy os saludo desde la inigualable Alcalá de Henares, la ciudad complutense. Ubicada a unos 40 kilómetros de Madrid, Alcalá de Henares fue conocida como Complutum por los romanos. Durante la Edad Media, judíos, cristianos y musulmanes convivieron en sus calles. Fue en el Renacimiento cuando alcanzó su mayor esplendor con la fundación de la universidad por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros y la elaboración de la célebre Biblia Políglota Complutense, lo que la convirtió en un foco cultural de primer nivel. Por las aulas de la Universidad Alcalaína pasaron grandes figuras del Siglo de Oro como Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Tirso de Molina o Pedro Calderón de la Barca. Su casco histórico es hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y además Alcalá de Henares es conocida por ser la ciudad que vio nacer al genial Miguel de Cervantes. El término Complutum procedería del latín compluvium, que significa lugar donde converge el agua, haciendo referencia al río Henares y otros arroyos cercanos que rodeaban el asentamiento. Gracias a su ubicación estratégica, fue un enclave muy valioso desde el punto de vista económico y administrativo para el Imperio Romano, que impulsó la romanización del núcleo urbano con la construcción de un foro, calles organizadas, termas y numerosos edificios públicos. Hoy en día sus restos pueden visitarse en el yacimiento arqueológico de Complutum y en la casa de Hippolytus. Tras la caída del Imperio Romano, el nombre Complutum se mantuvo en buena medida durante la etapa visigoda, aunque la ciudad perdió parte de su relevancia. Con la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, el centro urbano se trasladó a un cerro cercano donde se levantó una fortaleza. La ciudad pasó a llamarse Alcalat Nahar, que significa la fortaleza del río, y tras la reconquista cristiana, el nombre evolucionó fonéticamente hasta el actual Alcalá de Henares. Pero antes de continuar, por favor, si os está gustando este contenido, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo, que me ayuda a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeoespañolas. Aunque lo más probable es que ya existiera población judía con anterioridad, su presencia en Alcalá de Henares está documentada desde el año 1118, cuando las tropas cristianas del arzobispo de Toledo, Bernardo de Sedirac, conquistan el alcázar musulmán y el territorio de su entorno. La primera referencia a la judería aparece en el año 1135 en el Fuero Viejo de Alcalá, otorgado por el arzobispo Raimundo de Toledo. Este documento regula la convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes, que probablemente ya compartían espacio antes de la conquista cristiana. En 1223, el fuero fue ampliado por el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, donde se expresaba el deseo de que llegaran más judíos a vivir en Alcalá. Durante este periodo, los judíos alcalaínos fueron protegidos personales de los reyes castellanos y también de los arzobispos de Toledo, señores de la villa, quienes favorecieron su asentamiento. El propio Fuero Viejo expresa: «Todo judío que quisiere morar en Alcalá, que lo haga según el fuero, y el que no quisiere, que vaya en buena ventura donde desee».
Además, su legislación equiparaba en algunos aspectos a judíos y cristianos, como en delitos graves, y les reconocía derechos sobre bienes muebles e inmuebles, así como libertad de movimiento para sus actividades mercantiles. Estas condiciones favorecieron la llegada de más judíos procedentes de otras ciudades como Sevilla, Córdoba, Toledo o Zaragoza. Otro de los documentos que nos habla sobre los judíos de Alcalá data del año 1290 y se trata del Padrón de Huete, el padrón de las aljamas de los judíos de Castilla, donde se indica que los judíos alcalaínos pechaban 6.800 maravedís, que supondría una población cercana a los 1.000 judíos. En 1348, durante el reinado de Alfonso XI de Castilla y tras el Sínodo de Zamora, los fueros de Alcalá se vieron afectados negativamente en lo relativo a la población judía, que perdió parte de su situación privilegiada, descendiendo su población de manera progresiva. Aún así, hacia 1474, la judería contaba con unas 111 familias y para el año 1477 algunos estudios sitúan la población en unos 1.680 judíos. A lo largo del siglo XV, judíos, musulmanes y cristianos convivieron en la ciudad, en muchos casos mezclados, lo que sugiere que no hubo grandes conflictos de convivencia. Sin embargo, la presión sobre la comunidad judía fue en aumento y a partir de 1481 algunos comenzaron a marcharse. Como sabemos, el cambio más importante se produjo en 1492, cuando muchos judíos tuvieron que decidir entre abandonar Alcalá o convertirse al cristianismo debido al edicto de expulsión. De hecho, existen varios ejemplos documentados. Moshe Leví se marchó en 1485. En 1492 lo hizo la familia de Isaac y Jacob Javí con sus respectivas familias que vivían en la calle Mayor cerca de la Plaza de la Picota. Ese mismo año la casa y tienda de Calahorrano el Especiero fueron arrendadas a nuevos inquilinos. También se documentan conversiones, como la de Rabí Isaac Alno, que pasó a llamarse Alfonso Núñez, o la de un hijo de Moshe Cohen, que adoptó el nombre de Francisco de Aillón. En cuanto a los judíos alcalaínos, según María Jesús Vázquez Madruga, existe información sobre algunos de ellos, así como sobre sus oficios y los lugares donde vivían. Muchas de estas familias pertenecían a linajes importantes procedentes de Toledo y con parientes en Guadalajara y Aragón. Entre ellas destacan los Abenarroyo, Abensabat, Abenshushen, Abenzara y Cohen. Los oficios a los que se dedicaban eran muy variados, aunque en su mayoría se trataba de artesanos, tenderos, mercaderes y prestamistas. Más concretamente, en los censos hay constancia de zapateros, tejedores, plateros, latoneros, pellejeros, traperos, carpinteros, calceteros, roperos y encuadernadores. Los más acomodados económicamente ejercían como recaudadores de impuestos de las rentas del arzobispado y de la catedral toledana. Gracias a la documentación conservada en archivos, se sabe que algunos judíos de Alcalá ocuparon cargos relevantes en la administración del reino, como Alpuyate de Alcalá, que fue procurador de todas las aljamas castellanas en tiempos de Juan II y Enrique IV. En 1390, don Sulema Abenarroyo aparece como miembro de la Cámara de Cuentas de la Cancillería Real. En 1395, el arzobispo de Toledo nombró juez mayor de las aljamas arzobispales a un converso que, además, era su médico, conocido como el maestre Pedro. De este nombramiento se conserva el documento oficial de su lectura, así como las quejas de los judíos alcalaínos por dicha designación. Específicamente del año 1485 hay bastante documentación. Se habla de los Levi,
como Mosé, Isaac y Uziel, que vivían con sus familias en la esquina de la calle Escritorios, la familia de Isaac Arévalo, los Portellano, los Javí y los Gabay, todos comerciantes, Rabí Yona, que era médico y vivía en la calle de los Tocinos, o la familia Huguete, que eran censualistas arrendadores. En otras cartas de arrendamiento se cita también a Jacob Abenpesante, Isaac Sulío, Judá Usillo o Isaac Bermejo y Tasarte. Entre los personajes destacados también se encuentra el cabalista y filósofo Isaac Abravanel. Pasó algunas temporadas en Alcalá, ejerciendo como recaudador de impuestos después de huir de Portugal tras haber sido despreciado por el rey del que era tesorero. Asimismo, vivieron en Alcalá otros judíos relevantes como Menahem ben Sera, del que ya os hablé en vídeos anteriores, quien residió allí durante 18 años dedicándose al estudio, práctica e impartición de la Torá y ocupando el cargo de rabino de la ciudad tras la muerte de su compañero Yosef ibn Alaish. Entre los judíos ya convertidos al cristianismo o de origen judeoconverso destacan figuras como Pedro Ferruz, poeta cuya obra literaria refleja la belleza de Alcalá, así como su armonía y convivencia. Pedro de Lerma, que obtuvo la Cancillería de la Universidad otorgada por el cardenal Cisneros. Alfonso de Alcalá, Juan de Vergara y Pablo Coronel, a quienes Cisneros incorporó al proyecto de la Biblia políglota. También destaca Alfonso de Zamora, filólogo que inauguró la cátedra de hebreo en Alcalá en 1512 y que ocupó durante más de 30 años. Y el mismísimo Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática de la lengua castellana en 1492, siendo esta la primera gramática escrita de una lengua europea moderna. ¿Y dónde estaba la judería? Actualmente en la ciudad se puede seguir una ruta señalizada llamada la Ciudad de las Tres Culturas. En ella, el legado judío se identifica con señales que muestran un candelabro de 7 brazos o menorá, con inscripciones en hebreo y español. Las del barrio cristiano llevan una cruz latina, mientras que las de la morería presentan una media luna con textos en árabe y español. En la Edad Media, Alcalá de Henares estaba rodeada por una amplia muralla que incluía los 3 grandes barrios en los que se dividía la ciudad. El barrio judío ocupaba un espacio en forma de cuadrilátero de unos 100.000 metros cuadrados frente a los 60.000 de la morería. Se extendía entre las calles Escritorios, Santiago, la Plaza de la Picota o de los Santos Niños y hasta la calle del Mercado. La totalidad de la calle Mayor pertenecía a la judería y constituía su eje principal. De ella partían numerosos pasajes o adarves, callejones privados que se cerraban por la noche y que conducían a corrales y patios, auténticas plazas de vecindad con nombre propio como el Corral de la Lana, de Urbaneja, del Cabildo, de la Sinagoga, de la Campana o de la Compañía, entre otros. A diferencia de lo que ocurría en otras ciudades, la judería alcalaína no era un espacio cerrado ni aislado, ya que su centro, la calle Mayor, era también la principal vía de la villa y paso obligado entre la Puerta de Madrid y la ciudad de Guadalajara. Esta calle, con más de 9 siglos de historia, destaca por sus 400 metros de soportales, que la convierten en la calle residencial porticada más larga del mundo y la hacen especialmente agradable para pasear, comprar o detenerse a comer en alguno de sus establecimientos. En esta calle se puede ver cómo se ha mantenido la estructura de las casas judías. Las viviendas estaban en la planta alta y sus tiendas se ubicaban en la parte baja. De este modo, los soportales permitían exponer la mercancía que vendían y a la vez protegerla de la lluvia.
Otro elemento curioso de la calle Mayor y que recuerdan cómo eran las estructuras de estos edificios son las mirillas que todavía se conservan en algunas casas, concretamente quedan 7. Estos agujeros en los techos de los soportales permitían ver desde la planta de arriba quién tocaba la puerta sin necesidad de bajar. Por ese mismo agujero también podían lanzar las llaves a sus conocidos o incluso amenazar a los intrusos con el famoso «agua va». De cierto modo, se puede decir que los judíos alcalaínos fueron algo así como los precursores del portero automático. Por lo que respecta a los templos de culto, el barrio llegó a contar con 2 sinagogas, la mayor y la menor. La sinagoga principal se situaría en el actual corral de la sinagoga, sobre los números 35 y 37 de la calle Mayor, con acceso también por el número 10 de la calle Carmen Calzado. Y la sinagoga menor estaba entre la calle Mayor y la de Santiago, próxima al convento de capuchinos de Santa María Egipciaca y con entrada desde ambas calles. Por otro lado, según documentos de los siglos XV y XVI, en la muralla existió un postigo o puerta llamada de los judíos, situado probablemente cerca de la calle del Tinte, antes de llegar a la actual plaza de Atilano Casado, aunque otros autores lo ubican en la calle de Santiago. La judería contó también con un cementerio, aunque su ubicación exacta no está clara. Algunos lo sitúan en el actual Parque de O'Donnell y otros en los alrededores de la ermita de San Isidro. La única referencia documental segura es un testimonio inquisitorial de 1547 en el que 2 testigos afirmaban que los judíos tenían un osario de gran extensión y por lo que respecta a los restos arqueológicos sí se han hallado algunas tumbas extramuros entre la calle del Ángel y el Paseo de la Estación. Por último, si visitáis la judería de Alcalá de Henares, os recomiendo que os acerquéis a la casa natal de Cervantes y al Hospital de Antezana, situados uno junto al otro en plena calle Mayor. La casa recrea una vivienda del siglo XVI y en el hospital, construido en 1483 en estilo mudéjar, se cree que trabajó como cirujano Rodrigo de Cervantes, el padre del escritor. Y, por supuesto, también destacar la Universidad de Alcalá, fundada en 1499 por el cardenal Cisneros y, como os comentaba anteriormente, donde se creó una cátedra de hebreo pionera en la España del Renacimiento e impulsada por Alfonso de Zamora, quien promovió el estudio de esta lengua y participó en la creación de la primera Biblia políglota impresa del mundo, escrita en hebreo, griego, latín y arameo, junto al lingüista también converso Alfonso de Alcalá. En la actualidad, Alcalá de Henares no olvida sus raíces judías. Desde el ámbito cultural, turístico y académico se están desarrollando diversas iniciativas para recuperar y difundir el legado sefardí complutense a través del programa cultural y educativo Háblame de Sefarat. Así, desde el sector turístico se ha publicado una guía de la judería con traducción al hebreo junto a acciones de formación para profesionales del sector. Además, en colaboración con la sección de estudios sefardíes de la Universidad de Alcalá, se ha puesto en marcha la Experiencia Sefardí, una visita turística en formato escape room, cuyo objetivo es trasladar a los participantes a la Alcalá medieval y, a través de pistas y roles, a la realidad de familias sefardíes que habitaron la ciudad y su entorno. Esta iniciativa se enmarca en un proceso de recuperación del legado sefardí iniciado en el año 2020, en el que el Pleno Municipal del Ayuntamiento aprobó por unanimidad preparar la candidatura de la ciudad para integrarse en la red de juderías de España. Como conclusión, Alcalá de Henares es una ciudad mágica,
llena de historia y secretos, donde la herencia judía, la presencia de los conversos y el esplendor renacentista se unen para contar una historia de convivencia y transformación. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Ya habíais visitado la Judería de Alcalá? ¿Tenéis pensado hacerlo próximamente? Decídmelo en los comentarios, por favor. Hoy me gustaría finalizar con unas líneas de una carta de censo del año 1485 en que se habla sobre la ubicación de la casa y tienda del judío alcalaíno Jacob Javí. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Lunes 27 de febrero de 1485. Este dicho día, los señores abad de Cabildo dieron ascenso a Jacob Javí, judío, vecino de Alcalá, una tienda en la calle mayor de la Judería que alinda con un postigo de la entrada de la casa mayor de la morada del dicho Jacob e de Isaac Sulimán de otra parte, con tienda del dicho Jacob Javí por cuantía de 300 maravedís de oro en 2 pagas anuales, la una por la Pascua Florida y la otra por San Miguel de septiembre.